La mansión de los Martínez Alonso se alzaba imponente en una de las zonas más exclusivas de Valladolid, sus ventanales franceses reflejando la luz dorada del atardecer castellano. En el despacho del último piso, Diego Martínez Alonso contemplaba la ciudad a través del cristal, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la superficie pulida de su escritorio de caoba. El peso de una decisión inminente gravitaba sobre sus hombros, tensando cada músculo de su cuerpo. A sus 42 años, Diego había construido un imperio empresarial que era la envidia de toda Castilla y León. Sus inversiones inmobiliarias se extendían por toda España, y su nombre era sinónimo de éxito y poder. Sin embargo, en ese momento, toda su fortuna parecía insignificante frente al desafío que enfrentaba en su vida personal. «Señor Martínez, su hijo Pablo está preguntando por usted», interrumpió Isabel, el ama de llaves que había servido a la familia durante más de 2 décadas. Su voz denotaba una mezcla de preocupación y reproche velado. Diego cerró los ojos por un momento, intentando controlar la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarse. «Dile que estoy ocupado», respondió secamente, sin voltear a mirarla. «Pero señor, lleva toda la tarde esperándole. Ha estado practicando con su nuevo videojuego y quiere mostrarle sus avances», insistió Isabel, su voz suavizándose al mencionar al pequeño. En el piso inferior, Pablo Martínez Ruiz, un niño de 10 años, con una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación, esperaba pacientemente en su silla de ruedas. Sus dedos ágiles se movían sobre el control del videojuego, compensando con destreza las limitaciones físicas que la vida le había impuesto desde su nacimiento. La ausencia de una figura materna en la vida de Pablo se había vuelto más notoria desde que cumplió los 7 años. Su madre, Victoria Ruiz Mendoza, había partido en un viaje sin retorno tras una larga enfermedad, dejando a Diego solo con la responsabilidad de criar a un niño que requería atenciones especiales. El empresario bajó finalmente a ver a su hijo, encontrándolo absorto en su juego. Pablo levantó la mirada al sentir la presencia de su padre y sus ojos brillaron con una alegría genuina. «Papá, mira lo que puedo hacer ahora», exclamó entusiasmado, mostrándole la pantalla donde su personaje realizaba complejas maniobras. Diego observó mecánicamente, sin poder conectar realmente con el entusiasmo de su hijo. Cada día le resultaba más difícil enfrentar la realidad de su situación. Los médicos, las terapias, las adaptaciones constantes de la casa, todo se había convertido en un recordatorio permanente de una responsabilidad que sentía que no podía manejar. En sus reuniones de negocios, Diego era conocido por su capacidad para tomar decisiones difíciles sin pestañear, pero ahora, mirando a su hijo, sentía que se ahogaba en un mar de dudas y culpa. Las palabras de su último terapeuta familiar resonaban en su mente. Pablo necesita más que recursos económicos, necesita presencia, necesita conexión emocional. Esa noche, después de que Pablo se durmiera, Diego se encerró nuevamente en su despacho. Sobre su escritorio, varios informes detallaban los costos proyectados para las próximas cirugías y tratamientos de Pablo. Pero no eran las cifras lo que le preocupaba. Su fortuna podía cubrir eso y mucho más. Era el peso emocional, la demanda constante de atención y cariño que sentía que no podía proporcionar. Isabel, quien había estado observando la situación con creciente preocupación, se atrevió a hablar. «El niño solo quiere pasar tiempo con usted, señor. No pide nada más». Diego la miró con una mezcla de irritación y cansancio. «No es tan simple, Isabel. No puedo ser el padre que él necesita. Cada vez que lo miro veo mis propias limitaciones, mi incapacidad para conectar». La decisión que comenzaba a formarse en su mente era terrible, pero en su distorsionada perspectiva comenzaba a verla como la única salida posible. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Diego Martínez Alonso empezó a planear lo impensable, convenciéndose a sí mismo de que sería lo mejor para todos. En las afueras de Valladolid, donde la ciudad comenzaba a difuminarse en los campos de Castilla, el taller mecánico de Antonio Rodríguez Sánchez era conocido por su honestidad y buen trabajo. Era un establecimiento modesto pero limpio, con el olor característico a aceite de motor
y el sonido constante de herramientas metálicas. María García Fernández, su esposa, había convertido la pequeña oficina del taller en un espacio acogedor, con plantas en las ventanas y fotos familiares en las paredes. Aunque no tenían hijos propios, el amor entre ellos llenaba cada rincón de su vida compartida. «Antonio, ¿has visto las fotos del viaje de mi hermana a Toledo?», preguntó María mientras organizaba algunas facturas. «Dice que deberíamos visitarlos este verano». Antonio emergió de debajo de un coche, limpiándose las manos con un trapo. «Claro, cariño, podríamos cerrar el taller una semana si...». Su voz se cortó abruptamente al escuchar un ruido extraño proveniente del exterior. Era una tarde inusualmente fría para ser primavera, y el cielo amenazaba con lluvia. María se acercó a la puerta del taller, intrigada por el sonido. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un momento. En el camino de tierra que conducía al taller, había un niño en una silla de ruedas, completamente solo. «¡Antonio!», llamó con urgencia. «¡Ven rápido!». El mecánico se apresuró hacia la entrada, donde encontró a su esposa ya caminando hacia el niño. Pablo, exhausto y asustado, los miraba con una mezcla de temor y esperanza. «Pequeño, ¿estás bien?», preguntó María, acercándose con cautela para no asustarlo. «¿Dónde están tus padres?». Pablo no respondió inmediatamente. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, vagaban entre María y Antonio, evaluando si podía confiar en ellos. Finalmente, con voz temblorosa, susurró: «Me perdí». Antonio y María intercambiaron miradas de preocupación. El niño estaba bien vestido, su silla de ruedas era de alta calidad, pero algo en la situación no cuadraba. Estaban demasiado lejos de cualquier zona residencial como para que un niño simplemente se hubiera perdido. «Vamos a llevarte adentro», sugirió Antonio con voz suave. «Está empezando a hacer frío y parece que va a llover. ¿Cómo te llamas?». «Pablo», respondió el niño, permitiendo que María empujara su silla hacia el interior del taller. Una vez dentro, María preparó un chocolate caliente mientras Antonio llamaba a la policía local para reportar el hallazgo del niño. Pablo bebía en silencio, sus pequeñas manos aferrándose a la taza como si fuera un salvavidas. «¿Puedes decirnos dónde vives, Pablo?», preguntó María con dulzura, sentándose junto a él. El niño negó con la cabeza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas nuevamente. María, siguiendo su instinto maternal, lo envolvió en un abrazo protector, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba con sollozos contenidos. Mientras esperaban la llegada de las autoridades, Antonio y María intentaron hacer sentir cómodo a Pablo. Le mostraron el taller, le explicaron cómo funcionaban algunas herramientas, y poco a poco, el miedo en sus ojos comenzó a ser reemplazado por curiosidad. «¿Te gustan los coches?», preguntó Antonio, notando cómo Pablo observaba con interés un motor desarmado. «Mi papá tiene muchos», respondió Pablo, su voz apenas audible, «pero nunca me deja verlos de cerca». Esa simple frase contenía tanto dolor que María tuvo que contener las lágrimas. Intercambió una mirada significativa con su esposo, una de esas miradas que solo los matrimonios de años pueden interpretar perfectamente. La lluvia finalmente comenzó a caer, golpeando el techo metálico del taller con un ritmo constante. Pablo se había quedado dormido en un pequeño sofá de la oficina, agotado por las emociones del día. María lo cubrió con una manta, mientras Antonio terminaba de cerrar el taller. La noticia del niño encontrado en las afueras de Valladolid se extendió rápidamente por la comisaría local. La inspectora Laura Jiménez Vega revisaba el caso con especial atención. Algo en la historia del pequeño Pablo había tocado una fibra sensible en su interior. «Es extraño», comentó a su compañero mientras revisaba los informes preliminares. «La ropa del niño es de marcas caras. La silla de ruedas es un modelo avanzado, pero no hay ninguna denuncia por desaparición que coincida con su descripción». En el taller, Pablo había comenzado a adaptarse a la rutina de Antonio y María. A pesar de las circunstancias, el niño parecía encontrar consuelo en la simplicidad y calidez del lugar. María había improvisado una pequeña zona de estudio en la oficina, donde Pablo podía dibujar y leer los pocos libros infantiles que habían conseguido reunir. «¿Te gustaría ayudarme a ordenar estas herramientas?», preguntó Antonio una mañana,
notando cómo Pablo observaba con curiosidad su trabajo. El niño asintió con entusiasmo y pronto se encontró aprendiendo los nombres de diferentes llaves y destornilladores. María observaba la escena desde la puerta de la oficina, su corazón dividido entre la alegría de ver a Pablo sonreír y la preocupación por su situación legal. Los servicios sociales habían estado evaluando el caso, y aunque temporalmente habían permitido que el niño permaneciera con ellos, la incertidumbre sobre su futuro pesaba en el ambiente. ¿Sabes, Pablo?, dijo Antonio mientras limpiaban juntos un carburador. Cada pieza de un motor tiene su propósito. Algunas son grandes y llamativas, otras pequeñas y discretas, pero todas son importantes para que el coche funcione. Pablo escuchaba atentamente, sus ojos brillantes de interés. ¿Como una familia?, preguntó de repente, sorprendiendo a Antonio con su perspicacia. Exactamente como una familia, respondió el mecánico, conteniendo la emoción en su voz. Mientras tanto, en la mansión de los Martínez Alonso, Diego mantenía una fachada de normalidad ante el mundo exterior. Había informado a su personal que Pablo estaba de visita con unos parientes y se había sumergido en su trabajo con más intensidad que nunca. Isabel, el ama de llaves, no podía sacudirse la sensación de que algo terrible había sucedido. La habitación de Pablo permanecía intacta, sus juguetes y libros esperando en silencio el regreso de su dueño. Una tarde, mientras limpiaba el despacho de Diego, encontró varios folletos de internados en el extranjero, algunos con anotaciones en los márgenes. En la comisaría, la inspectora Jiménez comenzaba a conectar los puntos. Las búsquedas en las bases de datos habían revelado la existencia de un niño que coincidía con la descripción de Pablo, el hijo del prominente empresario Diego Martínez Alonso. Sin embargo, no había ninguna denuncia por desaparición. «Algo no cuadra», murmuró mientras revisaba las fotografías del lugar donde Pablo había sido encontrado. La zona era remota, demasiado lejana para que un niño en silla de ruedas llegara por sus propios medios. En el taller, María y Antonio habían comenzado a adaptar su rutina diaria para incluir a Pablo. María había contactado con una profesora particular, Carmen López Pérez, que se había ofrecido a dar clases al niño en el taller mientras se resolvía su situación. «Tiene un don natural para la música», comentó Carmen después de su primera sesión con Pablo. «Cuando le mostré la pequeña guitarra que traje, sus ojos se iluminaron de una manera especial. La guitarra se convirtió rápidamente en la compañera inseparable de Pablo. Entre clases de matemáticas y lenguaje, Carmen le enseñaba acordes básicos, sorprendiéndose de la facilidad con la que el niño los aprendía a pesar de sus limitaciones físicas. «La música es como los coches», explicaba Antonio a Pablo. «Cada nota es una pieza diferente, y cuando las juntas todas de la manera correcta, crean algo hermoso». Una tarde, mientras Pablo practicaba una melodía simple, María recibió una llamada que cambiaría el curso de sus vidas. Era la inspectora Jiménez, solicitando una reunión urgente. La investigación había revelado información crucial sobre el pasado de Pablo, y las autoridades necesitaban discutir los próximos pasos. El sol comenzaba a ponerse sobre Valladolid, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. En el taller, Pablo continuaba tocando su guitarra, ajeno a las conversaciones que definirían su futuro. La música, suave y melancólica, flotaba en el aire como una promesa de días mejores. La oficina de servicios sociales de Valladolid era un lugar austero, con paredes beige y plantas artificiales que intentaban, sin mucho éxito, dar un toque de calidez al ambiente. María y Antonio se sentaron frente al escritorio de la trabajadora social, Elena Domínguez Torres, mientras la inspectora Jiménez permanecía de pie junto a la ventana. «Lo que hemos descubierto es complicado», comenzó la inspectora, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pablo es hijo de Diego Martínez Alonso, uno de los empresarios más influyentes de la región. Sin embargo, no ha presentado ninguna denuncia por la desaparición de su hijo». María apretó la mano de Antonio, sintiendo cómo su corazón se encogía ante las implicaciones de esa información. «¿Está diciendo que...?» «Estamos investigando las circunstancias exactas», interrumpió Elena, la trabajadora social. «Pero por el momento,
Nuestra principal preocupación es el bienestar de Pablo. Han demostrado ser una influencia muy positiva en su vida durante estas semanas. En el taller, Carmen había notado un cambio significativo en Pablo. El niño que apenas hablaba cuando lo conoció, ahora tarareaba mientras practicaba con la guitarra y sus ojos brillaban con una nueva luz cuando aprendía algo nuevo. ¿Sabes? Mi abuela solía decir que la música es el lenguaje del alma, comentó Carmen mientras ayudaba a Pablo a posicionar sus dedos en los trastes. Cuando las palabras no son suficientes, la música habla por nosotros. Pablo asintió, concentrado en la melodía que estaba aprendiendo. Cuando toco, me siento libre, susurró, expresando por primera vez en palabras lo que la música significaba para él. Mientras tanto, en la mansión Martínez Alonso, Isabel no podía contener más su preocupación. Después de días de debate interno, decidió presentarse en la comisaría con información crucial. Sus manos temblaban mientras relataba a la inspectora Jiménez los eventos de las últimas semanas, las conversaciones a medianoche, los documentos de internados, el extraño comportamiento de Diego. De vuelta en la oficina de servicios sociales, Elena presentaba una propuesta a María y Antonio. Dadas las circunstancias, estamos considerando otorgarles la custodia temporal de Pablo. Por supuesto, necesitaremos realizar evaluaciones y visitas domiciliarias. Haremos lo que sea necesario, interrumpió Antonio, su voz firme y decidida. Pablo merece un hogar estable, un lugar donde pueda desarrollar todo su potencial. María añadió con lágrimas en los ojos. Ya lo consideramos parte de nuestra familia. Estos días con él han sido un regalo. La inspectora Jiménez observaba la escena con una mezcla de satisfacción y melancolía. En sus años de servicio, había visto demasiados casos donde las historias no tenían finales felices. Pero aquí, en medio de la adversidad, parecía estar presenciando el nacimiento de algo hermoso. Carmen, que había sido llamada para proporcionar su evaluación profesional, compartió sus observaciones. Pablo tiene un talento excepcional para la música, no solo técnicamente, sino en la forma en que la siente y la expresa. He estado pensando en incluirlo en el programa de música adaptada del conservatorio. La propuesta de Carmen abrió un nuevo mundo de posibilidades. El Conservatorio de Valladolid tenía un programa pionero en música inclusiva, y Pablo podría beneficiarse enormemente de esta oportunidad. Esa noche, mientras María y Antonio regresaban al taller, el futuro parecía brillar con una nueva luz de esperanza. Pablo los recibió con una pequeña melodía que había estado practicando, sus dedos moviéndose con creciente seguridad sobre las cuerdas de la guitarra. ¿Les gusta?, preguntó con timidez, después de tocar las últimas notas. Carmen dice que si sigo practicando, pronto podré tocar en el recital del conservatorio. María se arrodilló junto a su silla, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Es hermoso, cariño. Todo lo que haces es hermoso. Antonio, observando la escena desde la puerta del taller, sintió cómo su corazón se expandía con un amor que nunca había imaginado posible. En ese momento, supo con certeza que harían cualquier cosa para proteger y nutrir el talento y la alegría que Pablo traía a sus vidas. El sol se ponía sobre Valladolid y en el pequeño taller mecánico, una familia poco convencional comenzaba a forjar su propio camino hacia la felicidad, con la música como su guía y el amor como su fuerza impulsora. El Conservatorio de Valladolid se alzaba majestuoso en el centro histórico de la ciudad, sus pasillos centenarios resonando con las notas de instrumentos que se entremezclaban en una peculiar sinfonía. Pablo, sentado en su silla de ruedas adaptada, escuchaba embelesado mientras Carmen lo guiaba por el edificio. «Este será tu nuevo salón de clases», explicó Carmen, abriendo las puertas de una sala especialmente acondicionada. «Hemos adaptado el atril y el asiento para que puedas tocar cómodamente». Los ojos de Pablo recorrieron la sala con asombro. Las paredes estaban decoradas con pósters de grandes músicos y la luz natural que entraba por los ventanales bañaba el espacio con una calidez acogedora. En un rincón, una guitarra española especialmente adaptada esperaba por él. ¿Es para mí?», preguntó con voz temblorosa. Carmen sonrió, acercando el instrumento.
El conservatorio tiene un programa para talentos especiales como tú. La han modificado para que puedas tocarla más fácilmente. María y Antonio observaban desde la puerta, sus corazones hinchados de orgullo y emoción. Las últimas semanas habían sido un torbellino de cambios. Visitas de trabajadores sociales, adaptaciones en su pequeño apartamento sobre el taller, y ahora esto, la oportunidad de Pablo de desarrollar su talento musical. El programa incluye clases individuales y grupales, explicó Carmen, mientras Pablo exploraba su nuevo instrumento. Y hay otros niños con diferentes capacidades que también están aprendiendo música. Podrás conocerlos en las clases de conjunto. En los días siguientes, Pablo se sumergió en su nueva rutina con entusiasmo. Por las mañanas, después de sus clases regulares con Carmen, practicaba en el taller mientras Antonio trabajaba. El sonido de la guitarra se mezclaba armoniosamente con el tintineo de las herramientas, creando una banda sonora única para su vida cotidiana. ¿Sabes?, comentó Antonio una tarde mientras ajustaba el motor de un coche. Desde que llegaste, el taller tiene mejor música que la radio. Pablo rió, sus dedos danzando sobre las cuerdas con creciente confianza. La música se había convertido en su forma de expresar todo aquello que las palabras no podían contener. La gratitud hacia María y Antonio, el dolor del abandono, la esperanza de un nuevo comienzo. En el conservatorio, Pablo comenzó a destacar rápidamente. Su dedicación y sensibilidad musical sorprendían incluso a los profesores más experimentados. Durante las clases grupales, otros niños se acercaban a él, atraídos por su habilidad y su sonrisa amable. «Tienes un don especial, Pablo», le dijo Sofía Navarro Ruiz, una de sus compañeras que tocaba el violín desde su propia silla de ruedas. «Cuando tocas, es como si contaras una historia». La noticia del talentoso joven guitarrista comenzó a circular por los círculos musicales de Valladolid. Carmen, viendo el potencial de Pablo, propuso una idea ambiciosa durante una reunión con el director del conservatorio. «Quiero organizar un concierto especial», explicó con entusiasmo. «Un recital que muestre el talento de nuestros estudiantes del programa inclusivo. Pablo podría ser uno de los solistas principales». María, mientras tanto, había transformado la pequeña habitación de Pablo sobre el taller en un espacio acogedor lleno de música. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban decoradas con partituras enmarcadas y fotos de grandes guitarristas. Un pequeño escritorio adaptado servía tanto para sus estudios como para componer. «Mira, mamá», dijo Pablo una tarde, la palabra mamá deslizándose naturalmente de sus labios por primera vez. «Estoy escribiendo mi propia canción». María contuvo las lágrimas, su corazón latiendo con una mezcla de alegría y emoción. «¿Me la mostrarías?», preguntó suavemente. La melodía que Pablo había compuesto era simple pero profundamente emotiva. Hablaba de segundas oportunidades, de amor incondicional, de sueños que florecen en los lugares más inesperados. En el taller Antonio escuchaba mientras trabajaba, una sonrisa dibujándose en su rostro manchado de grasa. Los clientes que llegaban se detenían un momento, cautivados por la música que flotaba desde el piso superior. «Tu hijo tiene un talento especial», comentaban a menudo, y Antonio y María ya no corregían el término hijo. En sus corazones, Pablo se había convertido en eso y mucho más. El primer recital se acercaba, y con él, una oportunidad para que Pablo compartiera su don con un público más amplio. Carmen había organizado todo meticulosamente, asegurándose de que el escenario estuviera perfectamente adaptado para todos los participantes. «Recuerda», le dijo a Pablo durante su último ensayo, «la música no conoce limitaciones, es el lenguaje universal del alma». La noticia del recital inclusivo del Conservatorio de Valladolid se extendió rápidamente por la ciudad. Los periódicos locales publicaron artículos sobre la iniciativa, destacando la historia de superación de varios estudiantes, entre ellos Pablo Rodríguez García, el joven guitarrista que había cautivado a profesores y compañeros por igual. En su oficina, en lo alto del edificio empresarial, Diego Martínez Alonso hojeaba distraídamente el periódico cuando una fotografía llamó su atención. Allí, en blanco y negro, estaba Pablo, sonriendo
mientras sostenía una guitarra adaptada. El artículo mencionaba el próximo recital y hablaba del talento excepcional del joven músico. Las manos de Diego temblaron mientras leía el artículo una y otra vez. El peso de sus acciones, que había intentado enterrar bajo montañas de trabajo y justificaciones, emergía ahora con fuerza renovada. Isabel, que había estado observando la escena desde la puerta, se atrevió a romper el silencio. El niño siempre mostró interés por la música, señor. Recuerdo cómo se quedaba escuchando cuando ponía la radio en las mañanas. Diego levantó la mirada, encontrándose con los ojos acusadores de su ama de llaves. Isabel, La inspectora Jiménez ha estado haciendo preguntas, continuó Isabel, su voz firme pero cargada de tristeza, sobre el día que Pablo desapareció. Mientras tanto, en el conservatorio, los preparativos para el recital estaban en pleno apogeo. Pablo practicaba incansablemente, perfeccionando cada nota de su composición original. Carmen había quedado impresionada por la profundidad emocional de la pieza. Es una historia de esperanza, explicó Pablo cuando ella le preguntó sobre la inspiración detrás de la música, sobre encontrar luz en la oscuridad. María y Antonio se habían convertido en parte integral de la comunidad del conservatorio. María ayudaba con el vestuario y la organización, mientras Antonio había adaptado varios instrumentos para los estudiantes con necesidades especiales. Es increíble ver cómo la música une a las personas, comentó María una tarde mientras observaba a Pablo ensayar con otros estudiantes. Cada uno toca de manera diferente, pero juntos crean algo hermoso. La noticia del recital llegó también a oídos de la inspectora Jiménez, quien había seguido investigando discretamente el caso de Pablo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando una historia que necesitaba ser contada. El recital será transmitido por la televisión local, informó Carmen durante una reunión de padres. Queremos mostrar que la música no tiene barreras. En su mansión, Diego luchaba con sus demonios internos. Las noches se habían vuelto interminables, pobladas de recuerdos y remordimientos. La imagen de Pablo sonriendo con su guitarra lo perseguía, un recordatorio constante de lo que había perdido por su propia decisión. Una tarde, mientras Pablo practicaba en el taller, un coche elegante se detuvo frente al establecimiento. Antonio, que estaba trabajando en un motor, levantó la vista con curiosidad. Una mujer elegante emergió del vehículo. Era Elena Domínguez, la trabajadora social. Tenemos noticias importantes, anunció después de saludar, sobre la situación legal de Pablo. María bajó rápidamente del piso superior, donde había estado ayudando a Pablo con su tarea. La música de la guitarra seguía flotando en el aire, creando una banda sonora involuntaria para el momento. El padre biológico de Pablo, comenzó Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras, ha sido identificado formalmente. La policía tiene preguntas sobre las circunstancias del abandono. La música en el piso superior se detuvo abruptamente. Pablo, que había estado escuchando sin querer, sintió que su corazón se aceleraba. Los recuerdos de aquella noche, que había mantenido enterrados bajo capas de música y amor nuevo, amenazaban con emerger. ¿Qué significa esto para Pablo?, preguntó Antonio, su voz tensa con preocupación. Elena sonrió suavemente. En realidad, es una buena noticia. La evidencia recopilada fortalece su caso para la adopción permanente. Si están dispuestos, María y Antonio intercambiaron una mirada cargada de emoción. Arriba, Pablo había comenzado a tocar nuevamente, pero esta vez era una melodía diferente, llena de esperanza y posibilidades. El recital, continuó Elena, podría ser el momento perfecto para hacer el anuncio oficial. Un nuevo comienzo, marcado por la música que Pablo ama tanto. El Teatro Calderón de Valladolid bullía de actividad en los días previos al recital. Los técnicos instalaban rampas y adaptaciones especiales en el escenario, mientras Carmen supervisaba cada detalle con meticulosa atención. El programa del concierto, ya impreso, destacaba en su portada una fotografía del ensemble inclusivo, con Pablo sonriendo en el centro, su guitarra adaptada brillando bajo las luces del estudio. «Necesito que sientas la música, Pablo», explicaba Carmen durante uno de los últimos ensayos.
Tu composición cuenta una historia que solo tú puedes transmitir. En el escenario, Pablo ajustaba la posición de su guitarra, sus dedos acariciando las cuerdas con familiaridad. La melodía que había compuesto fluía cada vez con más confianza. Una historia de pérdida y reencuentro traducida en notas musicales. María, sentada entre el público vacío, sentía cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras escuchaba. Antonio, a su lado, apretaba su mano en silencio, ambos conscientes del significado profundo detrás de cada acorde. «Es como si la guitarra hablara», susurró Sofía, la violinista, durante un descanso. «Cuando tocas, Pablo, es imposible no sentir la emoción». El programa del recital se había distribuido por toda la ciudad. En las cafeterías, tiendas y oficinas de Valladolid, la gente comentaba sobre el innovador proyecto del conservatorio. La televisión local había programado una cobertura especial del evento, destacando la importancia de la música como herramienta de inclusión. En su despacho, Diego Martínez Alonso sostenía una invitación al recital. Isabel la había dejado accidentalmente sobre su escritorio, junto con los recortes de prensa que hablaban del talento de Pablo. «El Teatro Calderón estará lleno», comentó Isabel mientras servía el café. «Dicen que han vendido todas las entradas». Diego permaneció en silencio, sus ojos fijos en la fotografía de Pablo en el programa. El niño que había abandonado, convencido de su incapacidad para criarlo, se había convertido en un músico prometedor. La culpa y el arrepentimiento se mezclaban en su interior con un deseo creciente de redención. En el taller, Antonio había cerrado temprano para ayudar a Pablo con los preparativos finales. María cosía los últimos detalles del traje que Pablo usaría en el recital, mientras el niño practicaba en su habitación. «¿Estás nervioso por mañana?», preguntó María, subiendo a verlo con una taza de chocolate caliente. Pablo dejó de tocar por un momento, sus ojos encontrándose con los de María. «Un poco», admitió. «Pero Carmen dice que los nervios son buenos, significan que te importa». La noche antes del recital, una lluvia suave caía sobre Valladolid. En su habitación, Pablo repasaba mentalmente cada nota, cada acorde de su composición. La había titulado Sinfonía del Reencuentro, aunque solo Carmen conocía el verdadero significado detrás del nombre. «La música tiene el poder de sanar», le había dicho Carmen durante su última clase, «de transformar el dolor en belleza». En el Teatro Calderón, los técnicos realizaban las últimas pruebas de sonido. El escenario había sido cuidadosamente preparado para acomodar a todos los músicos, con especial atención a las necesidades de cada uno. La guitarra de Pablo ocupaba un lugar central, el atril adaptado brillando bajo las luces de ensayo. Elena Domínguez, la trabajadora social, había coordinado con la dirección del teatro para reservar asientos especiales para María y Antonio en primera fila. Los papeles de adopción ya preparados esperaban en su oficina el momento adecuado para ser presentados. «Mañana será un día especial», comentó Antonio mientras arropaba a Pablo esa noche. «Pase lo que pase, estamos muy orgullosos de ti». En su mansión, Diego permanecía despierto, contemplando la ciudad desde su ventana. La música que una vez había considerado un pasatiempo trivial de su hijo se había convertido en un puente hacia una vida que él había intentado destruir. Isabel, antes de retirarse, dejó sobre su escritorio una última nota: la dirección del Teatro Calderón y el horario del recital, junto con una entrada en primera fila que había conseguido discretamente. La noche avanzaba lentamente sobre Valladolid, mientras en diferentes rincones de la ciudad, los protagonistas de esta historia se preparaban para un día que cambiaría sus vidas para siempre. En el aire flotaba una sensación de anticipación, como las notas suspendidas de una melodía a punto de resolver en su acorde final. La mañana del recital amaneció con un cielo despejado sobre Valladolid. El Teatro Calderón, joya arquitectónica de la ciudad, se preparaba para acoger uno de los eventos más especiales de su historia. Los primeros rayos de sol se filtraban por los vitrales, creando un espectáculo de luces sobre el escenario donde pronto Pablo compartiría su música con el mundo. En el pequeño apartamento sobre el taller, María ayudaba a Pablo a prepararse. El traje negro, cuidadosamente adaptado para él,
le daba un aire de dignidad que iba más allá de sus años. Sus manos, que normalmente mostraban algún nerviosismo, estaban sorprendentemente tranquilas. «Estás muy guapo», dijo María, ajustando la corbata con cariño, como un verdadero concertista. Antonio, ya vestido con su mejor traje, preparaba el desayuno en la cocina. El aroma del chocolate caliente y las tostadas recién hechas llenaba el ambiente. Una rutina familiar que ayudaba a calmar los nervios previos al gran momento. «Carmen llamó», anunció Antonio. «Quiere que lleguemos 1 hora antes para el ensayo general». En el camerino del teatro, Pablo repasaba una última vez su pieza mientras Carmen afinaba su guitarra. La composición, que había nacido de sus experiencias más profundas, estaba lista para ser compartida. «Recuerda», dijo Carmen, «cuando estés en el escenario solo existen tú y la música. Todo lo demás desaparece». El público comenzaba a llenar el teatro. Entre los asistentes, rostros conocidos y desconocidos se mezclaban en anticipación. Elena Domínguez, la trabajadora social, ocupaba su asiento con una carpeta especial en su regazo. La inspectora Jiménez, vestida de civil, observaba discretamente desde su posición estratégica. En la última fila, casi oculto entre las sombras, Diego Martínez Alonso se deslizó silenciosamente en su asiento. Isabel, que había insistido en acompañarlo, se sentó a su lado, su presencia una mezcla de apoyo y recordatorio silencioso. El programa comenzó con las actuaciones de otros estudiantes del ensemble inclusivo. Cada presentación era única, una demostración de cómo la música trascendía cualquier limitación física. Sofía, con su violín, interpretó una pieza conmovedora que arrancó los primeros aplausos entusiastas de la noche. Entre bastidores, Pablo esperaba su turno. A través de una pequeña abertura en el telón, podía ver a María y Antonio en primera fila. Sus rostros reflejaban una mezcla de orgullo y emoción contenida. «Y ahora», anunció el presentador, «tenemos el honor de escuchar una composición original, Sinfonía del Reencuentro», interpretada por su autor, Pablo Rodríguez García. El silencio cayó sobre el teatro mientras Pablo era conducido al centro del escenario. Bajo las luces, su guitarra adaptada brillaba como una joya. Sus ojos recorrieron el público, deteniéndose brevemente en la última fila, donde una figura familiar captó su atención por un momento. Las primeras notas de su composición flotaron en el aire, suaves y delicadas. La melodía, que comenzaba como un susurro, fue ganando fuerza y complejidad. Cada acorde contaba una historia: el dolor del abandono, la soledad de las noches sin respuestas, pero también el calor de un nuevo hogar, el amor incondicional encontrado en el lugar más inesperado. En su asiento, Diego sentía cómo cada nota atravesaba las barreras que había construido alrededor de su corazón. La música de Pablo hablaba de perdón, de segundas oportunidades, de la posibilidad de redención que existe incluso en los momentos más oscuros. María y Antonio, tomados de la mano, escuchaban con lágrimas en los ojos. En cada nota reconocían los momentos compartidos, las risas en el taller, las lecciones de mecánica mezcladas con práctica musical, las pequeñas victorias diarias que habían construido su familia. La pieza alcanzó su clímax, una serie de acordes que expresaban esperanza y renovación. Las últimas notas, suaves y resueltas, se desvanecieron en un silencio cargado de emoción. Por un momento, nadie se movió. Luego, como una ola, los aplausos inundaron el teatro. El público se puso de pie, conmovido por la actuación. En la última fila, Diego se levantó también, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Pablo sonreía en el escenario, su rostro iluminado por la alegría pura de compartir su música. Carmen, desde los bastidores, asentía con orgullo. El momento que habían preparado durante tanto tiempo se había convertido en algo más que una simple presentación musical. Era una declaración de vida, de superación, de amor. Los aplausos aún resonaban en el Teatro Calderón cuando Pablo fue conducido entre bastidores. Su rostro resplandecía con una mezcla de alegría y agotamiento emocional. Carmen lo esperaba con una sonrisa orgullosa, mientras María y Antonio se apresuraban a reunirse con él. «Estuviste increíble, cariño», exclamó María, abrazándolo con lágrimas en los ojos. Antonio, demasiado emocionado para hablar,
Simplemente apoyó su mano en el hombro de Pablo con un gesto de profundo orgullo paternal. El camerino pronto se llenó de compañeros del ensemble, profesores y admiradores que querían felicitar al joven músico. Sofía, aún sosteniendo su violín, fue una de las primeras en acercarse. «Tu música», hablaba directamente al corazón, dijo, sus ojos brillantes de emoción. Entre la multitud que se había formado, Elena Domínguez y la inspectora Jiménez intercambiaron miradas significativas. El momento que habían estado preparando estaba a punto de llegar, pero los acontecimientos estaban tomando un giro inesperado. Isabel, que había estado observando todo desde una distancia prudente, se acercó discretamente a Carmen. «Hay alguien que necesita hablar con Pablo», susurró, su voz cargada de significado. Carmen miró hacia donde Isabel señalaba con un gesto sutil. En el umbral del camerino, parcialmente oculto por las sombras, Diego Martínez Alonso esperaba, su postura rígida delatando su nerviosismo. «Creo que deberíamos manejar esto con cuidado», murmuró Carmen, acercándose a María y Antonio para ponerlos al tanto de la situación. Pablo, ajeno a la tensión que se desarrollaba a su alrededor, continuaba recibiendo felicitaciones y compartiendo detalles sobre su composición con sus compañeros del conservatorio. Su guitarra, apoyada cuidadosamente en su soporte, parecía brillar bajo las luces del camerino. María y Antonio intercambiaron miradas preocupadas al ver a Diego. La inspectora Jiménez se acercó discretamente, preparada para intervenir si fuera necesario. «Pablo», llamó Carmen suavemente, acercándose a su alumno. «Hay alguien que quisiera hablar contigo. La decisión es tuya. ¿Te gustaría escuchar lo que tiene que decir?» El joven músico levantó la mirada y por primera vez en meses sus ojos se encontraron con los de su padre biológico. Un silencio denso cayó sobre el camerino mientras los presentes contenían la respiración. Diego dio un paso adelante, su habitual confianza empresarial completamente ausente. En ese momento no era el poderoso hombre de negocios, sino simplemente un padre enfrentando las consecuencias de sus acciones. «Tu música», comenzó Diego, su voz quebrándose ligeramente, «es extraordinaria». Pablo mantuvo su mirada fija en él, sus manos descansando tranquilamente sobre los brazos de su silla de ruedas. María y Antonio se mantuvieron cerca, su presencia una fuente de seguridad y apoyo. «Cada nota que tocaste esta noche», continuó Diego, «me hizo entender el error terrible que cometí». El camerino se había vaciado gradualmente, dejando solo a los directamente involucrados en esta delicada situación. Elena Domínguez observaba atentamente los papeles de adopción seguros en su carpeta. «La música», respondió Pablo con una madurez que sorprendió a todos, «me ayudó a encontrar mi verdadera familia». Sus palabras, suaves pero firmes, resonaron en el camerino con la misma claridad que las notas de su guitarra momentos antes. María ahogó un sollozo, mientras Antonio apretaba suavemente su mano. «Lo sé», asintió Diego, la humildad reemplazando su habitual arrogancia. «Y no estoy aquí para interrumpir eso. Solo quería que supieras que lo siento y que tu música me ha mostrado todo lo que me perdí por mi cobardía». La inspectora Jiménez observaba la escena con una mezcla de profesionalismo y emoción contenida. Las circunstancias del abandono de Pablo seguían siendo un asunto legal serio, pero este momento de verdad y reconciliación potencial requería un enfoque diferente. Carmen se acercó a Pablo, colocando una mano reconfortante en su hombro. «A veces», dijo suavemente, «la música puede expresar lo que las palabras no pueden». Pablo miró a su guitarra, luego a María y Antonio y finalmente a Diego. En sus ojos no había odio, solo una sabiduría que iba más allá de sus años. «Mi canción», dijo finalmente, «habla de perdón, pero también de encontrar el lugar donde realmente perteneces». El Teatro Calderón se había vaciado gradualmente, dejando solo el eco de las emociones que habían llenado sus pasillos momentos antes. En el camerino, el tiempo parecía haberse detenido mientras Pablo y Diego se enfrentaban a años de silencios y ausencias. «Tu talento», continuó Diego, buscando las palabras correctas, «es un regalo que yo no supe ver.
Estaba tan cegado por mis propios miedos que no pude ver la luz que llevabas dentro. Pablo escuchaba atentamente, sus dedos jugando distraídamente con el borde de su chaqueta de concierto. María y Antonio permanecían cerca, su presencia una fuente constante de apoyo y seguridad. Elena Domínguez se acercó con delicadeza, sosteniendo los documentos que cambiarían oficialmente el futuro de Pablo. Quizás, sugirió con suavidad, este sea el momento adecuado para hablar sobre el siguiente paso. La inspectora Jiménez, que había estado observando la escena con atención profesional, intervino. Señor Martínez Alonso, comprendo que este es un momento emotivo, pero hay aspectos legales que debemos abordar. Diego asintió, la culpa y el arrepentimiento evidentes en su rostro. Lo sé, y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero primero, se volvió hacia María y Antonio. Quiero agradecerles por dar a Pablo lo que yo no pude, un verdadero hogar. Carmen, que había permanecido en un discreto segundo plano, se acercó a Pablo. ¿Quieres tocar algo más?, preguntó suavemente, reconociendo cómo la música se había convertido en el lenguaje más natural de Pablo para expresar sus emociones. Pablo asintió, y Antonio se apresuró a alcanzarle su guitarra. Las primeras notas que tocó eran diferentes de su composición anterior, más suaves, más contemplativas, como si estuviera procesando en tiempo real los acontecimientos de la noche. Esta melodía, explicó Pablo sin dejar de tocar, la compuse pensando en mi nuevo hogar, en el sonido de las herramientas del taller, en el aroma del chocolate caliente por las mañanas, en las lecciones de música mezcladas con el ruido de los motores. Diego escuchaba, cada nota una revelación de lo que había perdido, pero también un testimonio de lo que Pablo había ganado. Las lágrimas, que había contenido durante toda la noche, comenzaron finalmente a caer. No busco recuperar un lugar que ya no me corresponde, dijo Diego cuando Pablo terminó de tocar. Solo quisiera, si me lo permites, apoyar tu talento y tu desarrollo musical de alguna manera. Elena intervino nuevamente, esta vez con los papeles de adopción en la mano. Podemos establecer un marco legal que respete los deseos de todos, explicó. La adopción por parte de María y Antonio puede proceder mientras establecemos acuerdos sobre el apoyo al desarrollo musical de Pablo. María y Antonio miraron a Pablo, dándole el espacio para procesar y decidir. El joven músico observó los documentos, luego a sus padres adoptivos y finalmente a Diego. La música me enseñó, dijo Pablo con una madurez que conmovió a todos los presentes, que las notas más bellas a veces nacen del dolor, pero también me enseñó que cada melodía encuentra su propio camino hacia la resolución. Carmen sonrió, reconociendo en las palabras de su alumno las lecciones que iban más allá de la música. A veces, añadió, la armonía más perfecta surge cuando diferentes voces encuentran su lugar correcto en la composición. La noche avanzaba, y en el Teatro Calderón, una nueva melodía comenzaba a tomar forma. No era la historia de un final feliz simplista, sino la promesa de un nuevo comienzo, donde el perdón y la comprensión podían coexistir con la verdad y la justicia. Elena comenzó a explicar los detalles legales del proceso de adopción, mientras la inspectora Jiménez tomaba notas para su informe. Diego escuchaba atentamente, asintiendo a cada condición y requisito. El conservatorio, añadió Carmen, tiene un programa de becas que podría beneficiarse enormemente de un patrocinio dedicado a estudiantes con necesidades especiales. Pablo, desde su silla, observaba cómo los adultos comenzaban a tejer una red de apoyo y posibilidades que iba más allá de su caso particular. Su música, que había comenzado como una forma de procesar su dolor, se estaba convirtiendo en un puente hacia algo más grande. María y Antonio, que habían transformado su modesto taller en un hogar lleno de amor y música, veían cómo su familia no se reducía, sino que se expandía de una manera inesperada, pero hermosa. La noche del recital, que había comenzado como una presentación musical, se estaba convirtiendo en un punto de inflexión en las vidas de todos los presentes. En el aire flotaban las últimas notas de la Sinfonía del Reencuentro, mezclándose con las promesas de un futuro donde el perdón y la redención eran posibles.
Los meses siguientes al histórico recital en el Teatro Calderón trajeron cambios significativos en la vida de todos los involucrados. El Conservatorio de Valladolid se había convertido en el centro de un movimiento revolucionario en la educación musical inclusiva, gracias en gran parte al impacto de la presentación de Pablo. Carmen, inspirada por el éxito del programa, había comenzado a desarrollar una metodología específica para la enseñanza musical adaptada. Cada estudiante es único, explicaba en una reunión con el consejo directivo del conservatorio. Debemos adaptar la música al músico, no al revés. El taller de Antonio y María seguía siendo el corazón de su pequeña familia, pero ahora incluía un espacio especialmente adaptado para clases de música. Las tardes se llenaban con el sonido de instrumentos, mientras otros niños con diferentes capacidades venían a recibir clases. Es como si el taller hubiera encontrado su propia melodía, comentó Antonio una tarde mientras ajustaba la altura de un nuevo atril adaptado que había diseñado. Pablo, ahora oficialmente Pablo Rodríguez García, se había convertido en una fuente de inspiración para muchos. Su historia, compartida con sensibilidad por los medios locales, había tocado corazones más allá de Valladolid. Cartas y mensajes llegaban de toda España, de familias y jóvenes que se identificaban con su journey. Cada carta cuenta una historia diferente, explicaba Pablo a Carmen mientras organizaban el primer festival de música inclusiva del conservatorio. Pero todas hablan de lo mismo: el deseo de ser escuchados. Diego, cumpliendo su promesa, había establecido una fundación dedicada a proporcionar instrumentos adaptados y becas para estudiantes con necesidades especiales. Su participación, aunque discreta, se centraba en asegurar que ningún aspirante a músico se quedara sin la oportunidad de desarrollar su talento por falta de recursos. La música, reflexionaba Pablo durante una entrevista para una revista musical, me enseñó que las limitaciones solo existen en nuestra mente. Cada persona tiene su propia forma de crear belleza. El programa de música inclusiva del conservatorio había crecido exponencialmente. Sofía, la joven violinista, se había convertido en una de las mentoras del programa, trabajando junto a Pablo para ayudar a nuevos estudiantes a encontrar su voz musical. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, le preguntó Sofía a Pablo durante un ensayo. Nunca imaginé que estaríamos aquí, ayudando a otros a descubrir la música. María y Antonio observaban con orgullo cómo su hijo florecía no solo como músico, sino como mentor y fuente de inspiración para otros. Las paredes del taller, antes decoradas solo con carteles de coches, ahora mostraban también fotografías de recitales y artículos sobre el programa musical. Una tarde, mientras Pablo enseñaba acordes básicos a un nuevo estudiante, Elena Domínguez visitó el taller. Los papeles de adopción, ya finalizados, eran solo una formalidad que confirmaba lo que el corazón ya sabía. Pablo había encontrado su verdadero hogar. Es increíble ver cómo una historia personal puede transformarse en un movimiento que beneficia a tantos, comentó Elena, observando la clase improvisada. Carmen, que había estado desarrollando nuevos métodos de enseñanza musical adaptada, veía en Pablo la confirmación de su creencia más profunda. La música era un lenguaje universal que no conocía barreras. Cada estudiante que llega al programa, explicaba Carmen durante un taller para profesores, nos enseña una nueva forma de entender la música. No hay dos músicos iguales, y esa diversidad enriquece nuestra comprensión del arte. El conservatorio se había convertido en un modelo a seguir para otras instituciones musicales en España. Delegaciones de diferentes ciudades visitaban Valladolid para aprender sobre el programa y su metodología innovadora. La verdadera inclusión, explicaba Pablo en una conferencia del conservatorio, no se trata de adaptar a las personas a un molde existente, sino de crear espacios donde cada uno pueda brillar con su propia luz. Las tardes en el taller seguían siendo el momento favorito de Pablo. Entre el sonido de motores y guitarras, entre risas y música, había encontrado el equilibrio perfecto entre sus dos pasiones: la mecánica que había aprendido de Antonio y la música que había descubierto gracias a Carmen. Es como una sinfonía, le dijo a María una noche mientras cenaban. Cada parte de mi vida, cada persona, cada experiencia, forma parte de una melodía más grande.
La historia de Pablo había dejado de ser solo suya. Se había convertido en un testimonio del poder transformador del arte, del amor incondicional y de la capacidad del ser humano para superar cualquier obstáculo cuando encuentra el apoyo y la comprensión adecuados. El auditorio principal del Conservatorio de Valladolid brillaba con una luz especial en la tarde del primer aniversario del programa de música inclusiva. El escenario, adaptado para acoger a más de 30 músicos con diferentes capacidades, se había convertido en un símbolo de transformación y esperanza. Pablo, ahora con 11 años, ajustaba su guitarra mientras observaba cómo el público llenaba gradualmente las butacas. En primera fila, María y Antonio sonreían con ese orgullo especial que solo los padres pueden sentir. Junto a ellos, Carmen repasaba una última vez el programa del concierto. ¿Estás listo?, preguntó Sofía acercándose con su violín. El ensemble que habían formado durante el último año se había convertido en una pequeña familia musical. Más que nunca, respondió Pablo, sus ojos brillando con determinación y alegría. Diego, sentado discretamente en una de las filas intermedias, observaba la escena con una mezcla de emociones. El último año había sido un viaje de redención y aprendizaje. La fundación que había creado para apoyar el programa musical había ayudado a docenas de jóvenes talentos a encontrar su voz. El concierto comenzó con una pieza especialmente compuesta para el ensemble inclusivo. Cada músico aportaba su parte única a la melodía, creando una armonía que trascendía cualquier limitación física. La música, había escrito Pablo en las notas del programa, no conoce diferencias, solo conoce corazones que laten al mismo ritmo de una melodía compartida. Entre el público se encontraban representantes de conservatorios de toda España, periodistas especializados en música y, lo más importante, familias y jóvenes que veían en el programa una luz de esperanza. La nueva composición de Pablo, titulada Sinfonía de la Transformación, era el punto culminante del programa. La pieza comenzaba con notas suaves, casi tímidas, que gradualmente se entretejían con las voces de otros instrumentos, creando una tapicería sonora que hablaba de superación, amor y esperanza. María, mientras escuchaba, recordaba aquella tarde lluviosa cuando encontraron a Pablo frente al taller. Antonio apretaba su mano, ambos conscientes de cómo aquel momento había cambiado sus vidas para siempre. Carmen observaba desde un lateral del escenario, su corazón hinchado de orgullo. El programa, que había comenzado como un experimento, se había convertido en un modelo de inclusión y excelencia musical. Cuando las últimas notas de la sinfonía se desvanecieron en el aire, el auditorio estalló en aplausos. Pablo, rodeado por sus compañeros músicos, sonreía con una alegría que iluminaba todo el escenario. «Este no es solo mi logro», dijo Pablo al micrófono cuando los aplausos se calmaron. «Es el triunfo de todos los que creyeron que la música no tiene límites. De mis padres, que me dieron un hogar y amor incondicional. De Carmen, que me mostró que cada persona tiene su propia melodía. Y de todos los que se atreven a soñar, sin importar los obstáculos». El programa de música inclusiva se había convertido en un faro de esperanza. Otros conservatorios comenzaban a implementar programas similares, inspirados por el éxito en Valladolid. Después del concierto, en la pequeña celebración que siguió, Pablo tocaba informalmente con sus compañeros mientras los invitados conversaban y compartían experiencias. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le preguntó María a Antonio mientras observaban a su hijo. Que ha encontrado su propósito, ha transformado su historia en algo que ayuda a otros. Diego, que se había acercado a felicitar a Pablo, se mantenía en un segundo plano, respetando el espacio de la familia que había dado a su hijo lo que él no había podido. Su contribución, aunque significativa, era solo una parte de una historia mucho más grande. El taller seguía siendo el corazón de todo. Entre herramientas y partituras, entre el sonido de motores y guitarras, Pablo había encontrado su lugar en el mundo. Un lugar donde las limitaciones se convertían en posibilidades, donde el amor transformaba el dolor en belleza. La vida, reflexionó Pablo esa noche mientras guardaba su guitarra, es como una gran sinfonía. Cada experiencia, cada persona que conocemos,
Cada obstáculo que superamos es una nota en nuestra melodía personal. María y Antonio, escuchando las palabras de su hijo, comprendieron que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos. No solo habían dado un hogar a un niño, habían sido testigos y partícipes de una transformación que tocaba las vidas de muchos otros. La noche caía sobre Valladolid y en el pequeño apartamento sobre el taller, una familia celebraba no solo el éxito de un concierto, sino el triunfo del amor sobre el abandono, de la esperanza sobre el miedo, de la música sobre el silencio. La historia de Pablo continuaría inspirando a otros, recordándoles que cada persona tiene una melodía única que compartir con el mundo, y en el taller, entre herramientas y partituras, seguiría floreciendo la más bella de las sinfonías, la del amor incondicional y la superación.